Alrededor de la hora sexta, cuando el día debía estar en su punto más alto, la luz comenzó a fallar. No fue un atardecer lento ni una nube pasajera. Los relatos la describen como una oscuridad que cayó sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el lenguaje bíblico, esa frase no solo informa un fenómeno extraño, también activa un código. La oscuridad era el signo clásico del juicio, del luto cósmico, de la creación misma reaccionando ante un quiebre. En la tradición profética, el día del Señor se anunciaba con imágenes de sol oscurecido y cielos alterados. Amos hablaba de un mediodía convertido en noche. Isaías y Joel vinculaban el oscurecimiento con una intervención divina que expone el pecado y desnuda la fragilidad humana. Por eso, cuando los evangelios mencionan la oscuridad en la crucifixión, no la tratan como un detalle meteorológico, sino como un marco interpretativo. El momento de la ejecución se vuelve también un momento de revelación. La escena era brutal por sí sola, un ajusticiado colgado, la multitud oscilando entre burla, indiferencia y temor, soldados cumpliendo rutina, dirigentes religiosos convencidos de haber cerrado un asunto incómodo. Pero la oscuridad cambia el tono del lugar. Lo que parecía una condena más se convierte en un evento que no encaja en la normalidad. La risa pierde fuerza, la discusión se apaga. La gente mira el cielo y no sabe qué decir. Aquí aparece una tensión clave en la lectura de las Escrituras. ¿Se trató de un fenómeno físico, un oscurecimiento excepcional o de una descripción teológica expresada como evento cósmico? Los textos no se detienen a probarlo, lo usan. En la Biblia, el mundo visible y el mundo moral están conectados. Cuando ocurre una injusticia extrema, la creación se estremece. No porque el universo sea sentimental, sino porque Dios es juez y la historia no es un circuito cerrado. En ese silencio ennegrecido, la crucifixión deja de ser solo un castigo romano. Se vuelve un punto de inflexión. Israel, Roma y la humanidad quedan expuestos ante el sufrimiento del inocente. La oscuridad entonces no oculta, revela. Un velo del templo se rasgó en dos. En el mismo tramo en que la oscuridad dominaba el día, ocurrió otro hecho que los evangelios colocan como señal central. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La imagen es fuerte porque el velo no era un simple cortinaje decorativo, era una frontera. En el imaginario del judaísmo del Segundo Templo, separaba el ámbito santo del acceso común, custodiando simbólicamente el lugar de la presencia divina. La narración subraya la dirección del rasgado, de arriba a abajo. No era un accidente desde el suelo ni una tela vieja que cedía por su peso. El énfasis sugiere iniciativa divina, como si la separación se abriera desde el lado de Dios, y esa idea cambia el mapa espiritual del momento. Si el velo representaba distancia, su ruptura anuncia acceso. Si representaba exclusión, su ruptura anuncia apertura. Si representaba mediación restringida, su ruptura anuncia un nuevo modo de encuentro. El trasfondo ayuda a entender el impacto. En la liturgia del día de la expiación, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar más santo, no por atrevimiento, sino por mandato, llevando sangre sacrificial como símbolo de reparación. Ese rito decía, hay culpa, hay separación, hay costo. La santidad no se trivializa. Por eso, que el velo se rasgue en el momento de la muerte de Jesús se interpreta como un comentario de Dios a la escena. La expiación ya no se cifra en repetición anual, sino en un acto definitivo. No es extraño que la teología cristiana posterior conecte este detalle con la carta a los Hebreos, donde se presenta a Cristo como sumo sacerdote y víctima a la vez. Entra no en un santuario hecho por manos humanas, sino en la realidad que el santuario representaba. El templo, sin dejar de ser sagrado en su historia, queda relativizado en su función mediadora. Lo central ya no es el edificio, sino la persona. También hay otra lectura posible, más inquietante. El velo rasgado puede ser señal de juicio sobre un sistema que, en ese momento, estaba siendo usado para legitimar una condena injusta. No sería solo acceso, sino también exposición. El interior queda abierto, la institución queda desnuda, el misterio queda sin cortina. Lo que se pretendía controlar mediante ritual y autoridad se vuelve imposible de encerrar. Así, la ruptura del velo marca un antes y un después sin necesidad de discursos. Algo terminó, algo comenzó, y el templo por un instante pareció admitirlo. Un terremoto.
Los relatos incluyen un estremecimiento de la tierra en torno a la muerte de Jesús. El terremoto, en el lenguaje bíblico, no es solo un fenómeno natural, suele acompañar teofanías, manifestaciones divinas y momentos en que Dios interviene en la historia. El monte Sinaí temblaba cuando la alianza era entregada. Los salmos describen a la tierra sacudiéndose cuando el Señor se levanta para juzgar. La escena de la crucifixión, por tanto, se coloca deliberadamente dentro de ese patrón. El suelo reacciona porque el orden moral del mundo está siendo forzado. En el nivel narrativo, el terremoto añade una capa de realidad física a lo que podría leerse como puro simbolismo. No es una visión interior, es un golpe externo. Algo se mueve, algo cruje. El cuerpo humano siente el temblor antes de entenderlo. Y en medio de una ejecución pública, ese temblor interrumpe la normalidad del procedimiento. Los soldados no controlan el suelo, los líderes no pueden callarlo, la multitud no puede ignorarlo. En algunos relatos se enlaza el terremoto con otros signos, rocas que se parten, tumbas que se abren. El detalle parece intencional. No se trata de un temblor suave, sino de uno asociado a una ruptura. Y la ruptura, aquí, funciona como metáfora histórica. El pacto, la autoridad religiosa, la expectativa mesiánica, el miedo romano, todo estaba a punto de fracturarse. También hay una lectura más humana. El terremoto hace que los testigos reconsideren. Un centurión romano, figura entrenada para ver morir sin conmoverse, aparece en los textos reaccionando con temor y reconocimiento. Lo extraordinario no lo convierte automáticamente en creyente, pero sí en alguien que percibe que ese ajusticiado no encaja en la categoría habitual de criminal. El temblor, entonces, opera como catalizador psicológico. Abre una grieta en la certeza de los presentes. En términos de interpretación, el terremoto puede leerse como señal de que la creación misma protesta ante la muerte del inocente. No porque la naturaleza tenga ética, sino porque en la cosmovisión bíblica la creación está bajo el gobierno de Dios y participa en los grandes giros de su plan. Si el pecado desordena, la redención reordena. Y cuando ocurre el acto central, el mundo se sacude como si estuviera ajustándose. El temblor no explica la cruz, pero impide tratarla como rutina. En ese golpe el evento se agranda. Ya no es solo un hombre muriendo, sino una historia entrando en una fase nueva. El cuerpo de Jesús fue cuidado por un hombre rico. Cuando Jesús murió, su cuerpo quedó bajo jurisdicción romana. En la práctica, los crucificados podían ser dejados expuestos como advertencia pública. Por eso el gesto de pedir el cuerpo era arriesgado, especialmente si quien lo pedía tenía posición social y visibilidad. Los evangelios presentan a José de Arimatea como un hombre rico y respetado, miembro del consejo, que se atrevió a ir ante Pilato para solicitar el cadáver. La riqueza aquí no es un adorno narrativo, funciona como contraste. Mientras los discípulos cercanos estaban dispersos, temiendo ser asociados con el condenado, un hombre con algo que perder se expuso. En una sociedad donde el honor era capital, tocar un cuerpo muerto y asociarse a un maldito podía contaminar reputación y pureza ritual. Sin embargo, José se movió, y ese movimiento produjo un giro material. El cuerpo no terminó en el abandono, sino en custodia. Pilato, según el relato, se sorprendió de que ya hubiera muerto. La crucifixión podía durar más. Ordenó verificarlo con el centurión y recién entonces concedió el cuerpo. Ese detalle muestra que, incluso después de la muerte, todo pasaba por control imperial. Jesús no desaparece en un mito. Hay burocracia, permisos, verificación. El cadáver se entrega como se entrega evidencia. José no solo pidió, actuó con recursos. Compró una sábana de lino, un material costoso, propio de un entierro digno. En un mundo donde el destino del cuerpo decía mucho sobre el valor de la persona, envolverlo en lino era un acto de reconocimiento. Aunque Roma lo ejecutó como rebelde, alguien lo trató como honorable. La tradición cristiana vio en esto un cumplimiento. Con los ricos fue en su muerte, una frase asociada a Isaías. Esa lectura funciona como puente entre profecía y acontecimiento. La vergüenza pública termina, paradójicamente, en un gesto de cuidado efectuado por un hombre de estatus. También hay una dimensión estratégica, aunque el texto no la subraye con cinismo. Un entierro conocido, en un lugar identificable y con testigos, fija el punto de partida para todo lo que vendrá.
Si el cuerpo hubiera sido perdido, la proclamación de resurrección quedaría flotando. Pero con un sepulcro concreto, la historia se ancla. El entierro de Jesús. El entierro ocurrió con rapidez, condicionado por el calendario. La preparación del sábado y la inminencia del descanso obligaban a actuar antes del anochecer. En ese margen estrecho, el cuerpo fue bajado, envuelto y llevado a un sepulcro cercano. La urgencia no eliminó el cuidado. El relato conserva la idea de un trato digno dentro de un tiempo hostil. Los evangelios mencionan un sepulcro nuevo, excavado en roca, que no había sido usado. Ese detalle importa porque reduce confusión. No era una tumba compartida con restos previos, sino un espacio identificable. También refuerza el contraste. De la crucifixión, un castigo típico contra esclavos y rebeldes, a una sepultura preparada hay un salto que no encaja con la intención romana. Alguien intervino para que la muerte no continuara en humillación. A la escena se suman mujeres que observaban. La presencia de testigos es insistente. Vieron dónde lo pusieron. No es una multitud, son unas pocas figuras fieles, pero su función narrativa es clave. El entierro no queda en manos de un solo actor, sino bajo mirada compartida. Ese vieron será importante cuando más tarde se hable de un sepulcro vacío. La historia no se apoya en un lugar incierto. La preparación funeraria parece incompleta por la prisa. En otras tradiciones, el cuidado del cuerpo incluía más ungüentos y ritual. Aquí, el sábado se acerca como una pared. Por eso, la intención de volver después aparece como continuidad natural. Lo que no se terminó por urgencia, se completaría al pasar el descanso. Esa expectativa hace más dramático lo que vendrá. Quienes regresan esperan terminar un entierro, no presenciar una resurrección. El cierre del sepulcro se describe con una piedra grande. La piedra en sí es un elemento físico. Pesa, requiere esfuerzo, marca un hasta aquí. Simbólicamente también es final. En el imaginario antiguo, la piedra separa el mundo de los vivos del de los muertos. No es metáfora, es arquitectura del duelo. En ese punto, el relato se queda quieto. No hay discursos triunfalistas. Hay un cuerpo inmóvil, un lugar sellado, testigos con lágrimas y una ciudad que entra en reposo sagrado mientras a pocos metros la historia parece haber terminado. Los jefes sacerdotes y los fariseos pidieron custodia para la tumba. Después del entierro, la tensión no se disipó. Al contrario, cambió de forma. Los líderes religiosos, junto con fariseos, acudieron a Pilato con una preocupación concreta: la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo y luego dijeran que había resucitado. El hecho de que imaginen ese escenario muestra que la idea de una resurrección no apareció de la nada después. Ya estaba en el horizonte como rumor, promesa o amenaza. El pedido fue político. Pilato representaba el poder armado y el orden público. Si el cuerpo desaparecía, la ciudad podía agitarse y el gobernador quedaría expuesto ante Roma por no controlar una situación sensible durante una fiesta religiosa masiva. Los líderes, entonces, apelaron al interés imperial. Aseguren la tumba, no como acto devocional, sino como gestión de riesgo. También hubo un componente irónico. Quienes habían impulsado la condena ahora trabajaban para impedir que el relato siguiera vivo. El temor no era solo a un fraude, era a un significado. Si el sepulcro quedaba sin control, cualquier noticia posterior sería difícil de contener, y en un mundo sin prensa moderna, los rumores podían funcionar como incendios. Pilato, según el texto, accedió de manera pragmática. Les dijo que tenían guardia y que aseguraran el lugar como supieran. Así, la tumba quedó sellada y vigilada. El sello era importante, no era solo una piedra, era una marca de autoridad. Romperlo equivalía a desafiar al poder que lo colocó. La custodia transformó la tumba en un punto de control estatal. Desde una lectura narrativa, esta medida cumple una función: eleva el listón. Si más tarde se anuncia que la tumba está vacía, ya no basta con decir «alguien lo movió». Hay guardias, hay sello, hay vigilancia. El relato prepara el terreno para que la explicación robo parezca insuficiente o al menos conflictiva. Desde una lectura teológica también hay un contraste. Los humanos intentan asegurar un final, mientras el texto insinúa que el final no está bajo control humano. Sellar una piedra es fácil, sellar un propósito divino no lo es. La custodia que busca clausurar la historia termina convirtiéndose en parte del escenario que la hará más explosiva.
La tumba quedó cerrada, oficialmente certificada, y rodeada por hombres armados que, sin saberlo, custodiaban el umbral de un giro que ninguno de ellos deseaba admitir. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Tras la muerte de Jesús, la pregunta no fue solo ¿qué pasó en la tierra?, sino ¿qué ocurrió con él en el plano invisible? En el judaísmo del Segundo Templo y en la literatura bíblica, la muerte no se describía siempre con un mismo mapa. A veces se habla del Seol como el lugar de los muertos, una realidad sombría donde descienden justos e injustos. Otras veces se sugiere una distinción: consuelo para los justos, espera para otros, separación moral incluso en la muerte. Dentro de ese marco, los textos cristianos tempranos interpretaron el destino de Jesús con varias líneas que, más que contradecirse, iluminan distintos ángulos. En la cruz, Jesús le dijo al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esa frase apunta a un destino inmediato de comunión, no a un vacío inconsciente. Paraíso aquí no es necesariamente el cielo final en sentido pleno, sino el ámbito de descanso y favor divino, lo que muchas tradiciones asociaron con el seno de Abraham, el lugar de consuelo para los justos en contraste con el lugar de tormento, tal como se narra en la parábola del rico y Lázaro. Pero al mismo tiempo, Jesús también clamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Esa entrega sugiere relación directa con Dios, no mero tránsito por un espacio neutro. La tensión aparece porque la Escritura usa lenguaje situado. A veces habla desde la experiencia humana del morir o descender a los muertos, y a veces desde la perspectiva de la comunión. La fe cristiana clásica terminó afirmando ambas. Jesús realmente murió y participó del destino humano, y al mismo tiempo no quedó separado del Padre como si la muerte tuviera la última palabra. Aquí entra otra idea antigua, que el Mesías, al morir, descendió a los muertos, no como derrotado, sino como vencedor que atraviesa el territorio que dominaba el miedo humano. Algunas lecturas de cartas apostólicas hablan de Cristo proclamando o manifestando su victoria incluso en ese ámbito. No es un relato detallado, sino una interpretación. Si la muerte era el gran límite, Él lo cruzó. Si el Seol era la cárcel del destino humano, Él entró y lo quebró desde adentro. En términos narrativos, esta pregunta cumple otra función. Prepara el terreno para la resurrección. Si Jesús se fue a un lugar indefinido como un mito, la resurrección sería una leyenda más. Pero si murió de verdad, con destino real en el plano de los muertos, entonces su retorno a la vida se vuelve una ruptura auténtica, no simple metáfora. La teología cristiana lo diría así: no escapó de la muerte, la enfrentó y la atravesó. La resurrección. La resurrección no se presenta como una idea bonita para consolar a los discípulos, sino como un acontecimiento que los descolocó. De hecho, el tono inicial de los relatos es de desconcierto y miedo, no de celebración. Quienes fueron al sepulcro no iban a ver un milagro, iban a terminar un entierro. Esa expectativa es importante. Subraya que la resurrección irrumpe contra lo esperado, incluso para quienes amaban a Jesús. El sepulcro vacío funciona como el primer impacto físico, la piedra corrida, el lugar abierto, el cuerpo ausente. Pero el cristianismo temprano no construyó su proclamación solo sobre vacío, porque un vacío admite explicaciones alternativas. Lo decisivo fueron las apariciones, el testimonio de que Jesús fue visto, escuchado, reconocido. La resurrección, por tanto, no era su alma vive, era Él vive, con continuidad y a la vez con un modo distinto de presencia. Los relatos insisten en rasgos concretos, palabras, gestos, caminos recorridos, comidas compartidas, heridas mostradas. Al mismo tiempo muestran una extrañeza. Jesús aparece y desaparece, no siempre es reconocido de inmediato, su presencia no se limita por puertas cerradas. Esa combinación evita dos extremos. No es un fantasma ya que hay corporalidad, pero tampoco es simplemente volver a la vida anterior ya que se ejerció una transformación concreta. Desde la lectura bíblica, la resurrección es también la respuesta de Dios al veredicto humano. La cruz fue el no del mundo, rechazo, condena, humillación. La resurrección es el sí del Padre, vindicación del inocente, confirmación de su identidad, anuncio de que la muerte no es soberana. Por eso, en la predicación apostólica, la resurrección no es un detalle posterior, sino el corazón del mensaje. Dios lo resucitó.
En el trasfondo está la esperanza judía de una resurrección final al término de los tiempos. Lo sorprendente es que, según los cristianos, ese evento futuro se adelantó en una persona. Jesús sería el primero, las primicias, una especie de anticipo de lo que se promete para el final de la historia. Eso reordena el reloj. El futuro irrumpió en el presente. La resurrección no elimina la cruz, la interpreta. La muerte de Jesús ya no es solo tragedia, sino sacrificio. Ya no es solo fracaso, sino victoria paradójica. Y sin embargo, los relatos no esconden lo humano. La resurrección no llega como un aplauso, sino como un golpe que obliga a rehacer la vida desde cero. Jesús se le apareció a Magdalena. La primera aparición más destacada en los relatos es a María Magdalena, y el dato es tan incómodo para una mentalidad antigua que, precisamente por eso, suena auténtico. El primer testigo central no es un líder varón, ni un sacerdote, ni un oficial, sino una mujer. En una cultura donde el testimonio femenino tenía menor peso público, colocar a Magdalena en el centro no era una estrategia fácil para convencer. Era, más bien, la memoria de lo ocurrido. Magdalena fue al sepulcro con dolor, no con expectativa. Encontró el lugar alterado y su primera conclusión no fue resucitó, sino se lo llevaron. Esa reacción es psicológicamente coherente. Ante una tumba abierta, lo más lógico era sospechar profanación o traslado. El texto la muestra llorando, buscando, hablando con quienes creen jardineros o responsables del lugar. La escena no es triunfal, es íntima y casi cotidiana. El momento de giro es simple, Jesús la llama por su nombre. En los relatos ese detalle funciona como reconocimiento, no lo identifica por teoría, sino por relación. No es un argumento, es un encuentro. La fe aquí nace de una voz familiar que atraviesa el duelo, y esa forma de revelación encaja con un patrón bíblico. Dios llama por nombre a quienes elige, y el nombre pronunciado restaura identidad en medio del caos. La reacción de Magdalena es inmediata. Intenta aferrarse, como si el miedo al perderlo otra vez se volviera físico. Pero Jesús marca un límite. No se trata de retenerlo como antes. Su presencia será real, pero distinta. Esa frase, donde se habla de subir al Padre, empuja la historia hacia una nueva etapa. La resurrección no es volver a lo anterior, sino comenzar algo que culminará con ascensión y misión. Magdalena recibe una tarea: anunciar a los discípulos lo que vio. De ese modo, pasa de doliente a mensajera, y no anuncia una idea abstracta, anuncia una relación. He visto al Señor. En términos de estructura narrativa, se invierten roles. Quien estaba fuera del círculo de poder religioso se convierte en portadora del centro del mensaje. La aparición frente a Magdalena también tiene un tono de restauración. En muchos relatos, ella representa a alguien transformada por Jesús antes de la cruz, y ahora se convierte en puente entre el sepulcro y la comunidad. La fe cristiana, desde el inicio, queda marcada por esta escena. La resurrección se anuncia primero en lágrimas, luego en nombre pronunciado, y finalmente en una palabra que hay que llevar a otros. El soborno a los soldados. Con el sepulcro vacío, la disputa por el significado empezó de inmediato. Una versión debía imponerse, porque la ciudad no podía quedar con un relato abierto. Según el texto, algunos guardias fueron a informar lo sucedido a los jefes sacerdotes. Y ahí aparece una maniobra típica de cualquier crisis: controlar el discurso antes de que se propague. La solución fue el soborno. Se entregó dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos llegaron de noche y robaron el cuerpo mientras ellos dormían. La historia, vista de cerca, tiene un problema lógico evidente. Si estaban dormidos, ¿cómo saben quién robó el cuerpo? Pero la lógica no era el objetivo. El objetivo era instalar una explicación rápida que evitara una lectura teológica explosiva. También había una dimensión militar. Dormirse en guardia podía ser castigado severamente. Por eso, el relato añade que los líderes prometieron arreglar el asunto con el gobernador si llegaba a oídos oficiales. Es decir, dinero para los soldados y cobertura política para evitar consecuencias. La escena muestra alianzas momentáneas entre autoridad religiosa y orden romano cuando conviene mantener estabilidad. Este episodio subraya que la controversia sobre la resurrección no nace siglos después. Nace en el primer momento. Antes de que los apóstoles prediquen públicamente, ya había una contranarrativa en circulación. Eso revela algo importante: la tumba vacía no fue ignorada, fue disputada.
y cuando algo se disputa es porque importa. En el plano simbólico, el soborno funciona como contraste moral. Frente a un anuncio de vida nueva, aparece la corrupción para sostener una mentira útil. No es casual que el dinero sea el medio. En muchos relatos bíblicos, el dinero que compra silencio o falsedad actúa como signo de un corazón que se protege a sí mismo antes que a la verdad. Además, el soborno conecta con un tema más amplio en la historia de Jesús, la manipulación institucional. En el juicio hubo testigos falsos, arreglos, presiones. Ahora, tras la muerte, continúa la misma lógica. No basta con matar al hombre, hay que administrar su recuerdo. Pero el texto sugiere que esa administración fallará, porque la proclamación apostólica nacerá precisamente de lo que intentan tapar. Así, el soborno no es un detalle secundario, es la primera evidencia de que el sepulcro vacío encendió una batalla por el sentido, y que esa batalla comenzó con dinero y miedo. Los muertos se levantaron. Entre los signos más extraños y potentes que aparecen en los relatos está el de tumbas que se abrieron y muchos cuerpos de santos que resucitaron, entrando en la ciudad y siendo vistos por muchos. Es un pasaje breve, pero de enorme carga simbólica, porque conecta la muerte de Jesús con una irrupción de vida que no queda restringida a él. Este episodio suele leerse como un signo apocalíptico. No se trata solo de una resurrección individual, sino de un temblor que anticipa la resurrección final. En la imaginación profética judía, el fin de los tiempos incluiría la victoria sobre la muerte y la restauración de los justos. Que algo de eso se adelante en Jerusalén funciona como señal. Lo que se esperaba para el cierre de la historia comienza a filtrarse en el presente. La dificultad del pasaje es evidente. No se dan nombres, no se especifica duración, no se describe un impacto social detallado posterior. Por eso muchas interpretaciones lo toman como un recurso teológico narrativo. La creación reacciona, el velo se rompe, la tierra tiembla, y hasta la muerte suelta su presa como señal de que el dominio cambió. No es tanto un reportaje como una forma de decir, con la cruz, el poder de la muerte quedó herido. Otra lectura compatible es que el autor quiere presentar a Jesús como el centro de una liberación cósmica. En otras palabras, si Él muere y resucita, no lo hace solo por sí mismo, sino como primicia de una humanidad renovada. Los santos que aparecen serían el eco visible de esa primicia, un anticipo de lo que vendrá para muchos. En el plano narrativo, la escena también intensifica el clima en Jerusalén. Ya no es solo un sepulcro vacío que puede esconderse con sobornos. Ahora hay apariciones de otras figuras dentro de la ciudad. Eso volvería más difícil sostener un control absoluto del relato, al menos en la percepción popular. El texto, al decir «fueron vistos por muchos», apunta a una difusión inevitable. Sea cual sea la lectura, literal, simbólica o mixta, el mensaje central es el mismo. La crucifixión no termina en silencio. La muerte de Jesús no se comporta como muerte común. Provoca grietas en el mundo, y esas grietas se abren incluso en el territorio más temido, las tumbas. La muerte, por primera vez en mucho tiempo, parece haber perdido la seguridad de su dominio. Jesús va al encuentro con el Padre antes de presentarse a los apóstoles. Un detalle sutil en los relatos es la idea de que, tras la resurrección, Jesús se orienta primero hacia el Padre antes de consolidar su presencia ante los discípulos. Esto aparece sugerido en frases como «aún no he subido al Padre», dichas en el contexto de la aparición a Magdalena. No es una explicación logística, sino una clave teológica. La resurrección no es un evento aislado, sino parte de un movimiento. Muerte, vida nueva y reubicación en la comunión plena con Dios. En la mentalidad bíblica, todo envío auténtico nace de Dios y vuelve a Dios. Jesús había hablado de salir del Padre y volver al Padre. La cruz sería el punto de máxima humillación, pero también el acto de obediencia radical. La resurrección, la respuesta del Padre, y el encuentro con el Padre, la confirmación de que el camino de Jesús no termina en la tierra como un héroe local, sino como el Hijo vindicado. Esta idea también sirve para ordenar las apariciones. Los discípulos no reciben a un Jesús que vuelve para instalarse de nuevo en Galilea con una vida normal. Reciben a alguien que se les manifiesta con propósito, confirmar, corregir, enviar. Su presencia es real, pero tiene dirección. Se aparece, habla y vuelve a retirarse. Ese ir y venir, que desconcierta a los discípulos,
Se entiende mejor si se asume que su estado es transicional hacia la ascensión. En términos de interpretación, ir al Padre no implica ausencia de Dios antes de eso, sino plenitud de la etapa siguiente. Jesús no necesitaba convencer a Dios de nada. El Padre ya estaba en el centro del drama. Pero el lenguaje expresa una realidad. La obra se completa en la esfera divina antes de ser proclamada plenamente en la esfera humana. Primero se afirma el veredicto de Dios, luego se encarga a los testigos que lo anuncien. Hay también una dimensión litúrgica. El sumo sacerdote, tras el sacrificio, entra en lo santo. Si Jesús es presentado como sacrificio, entonces su subida al Padre encaja como cumplimiento. La sangre no queda en el patio, el acto no queda en el suelo, sino que se lleva al ámbito de Dios como señal de reconciliación. Así, antes de presentarse como líder visible de una comunidad, Jesús se presenta como el Hijo que retorna, y desde esa posición, no desde la necesidad de ser defendido, se vuelve hacia los suyos para convertirlos en testigos. Cristo camina y habla con dos de los discípulos. En el camino a Emaús, la resurrección se vuelve una experiencia lenta, casi pedagógica. Dos discípulos se alejaban de Jerusalén con el ánimo quebrado. No eran enemigos de Jesús, eran gente que había apostado por él y ahora cargaba con la decepción. El detalle es importante. La tristeza no era incredulidad fría, era duelo. Iban hablando de lo ocurrido, intentando ordenar la catástrofe. En ese contexto, Jesús se les acercó y caminó con ellos, pero ellos no lo reconocieron. La escena presenta una paradoja. El resucitado está presente, pero la percepción humana no lo capta de inmediato. Esto no se trata como un fallo intelectual, sino como un estado del corazón y de la mente. Cuando el mundo se derrumba, incluso lo evidente puede pasar desapercibido. Jesús les pregunta qué conversan, como si no supiera. La pregunta los obliga a narrar su propia confusión. Ellos resumen los hechos: el profeta poderoso, la esperanza de liberación, la entrega a las autoridades, la crucifixión, el rumor del sepulcro vacío. Y entonces aparece el punto. Nosotros esperábamos. Esa frase condensa el golpe. El Mesías esperado no debía morir así, y menos de esa manera. La respuesta de Jesús no es un milagro visual inmediato. Es interpretación de las Escrituras. Comienza a explicar desde Moisés y los profetas que el Mesías debía padecer antes de entrar en su gloria. Es decir, reordena la historia, no niega el dolor, pero lo coloca dentro de un plan más grande. En esa caminata, la resurrección se vuelve comprensión. El evento no solo ocurrió, debe ser entendido. La escena muestra cómo nace la fe apostólica, no solo por ver algo extraordinario, sino por leer la historia a la luz de las Escrituras. El corazón arde mientras él habla. Ese ardor es señal interna de sentido recuperado. Lo que era caos empieza a encajar. Este episodio también humaniza a Jesús resucitado. No aparece como un relámpago que exige adoración, sino como caminante que acompaña el desánimo. Se pone al ritmo de los derrotados, los deja hablar y luego les abre la mente. La resurrección aquí no solo vence a la muerte, vence a la desesperanza. Jesús se desapareció de la vista de los dos hombres. Cuando los discípulos llegan al pueblo, invitan al caminante a quedarse. Quédate con nosotros porque atardece. La hospitalidad abre el momento decisivo. Se sientan a la mesa y Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. El gesto es familiar, recuerda la última cena y quizás otras comidas compartidas. En ese instante se les abren los ojos y lo reconocen. Pero el reconocimiento dura un parpadeo. Jesús desaparece de su vista. La escena tiene un efecto doble. Primero, confirma que no era una ilusión. Lo reconocieron en un gesto concreto, en una acción. Segundo, subraya que su presencia ya no está sujeta a las reglas normales. Aparece, acompaña, revela y se retira sin explicación física. El retiro inmediato impide un error común: creer que la fe depende de retener la evidencia. Jesús no se deja poseer. No queda como un objeto de comprobación permanente. Deja una certeza interior y un mandato implícito. No se queden aquí contemplando. Vuelvan a Jerusalén y anuncien. La desaparición, por tanto, no es ausencia cruel. Es empuje hacia la misión. Los discípulos interpretan lo vivido con una frase clave: ¿no ardía nuestro corazón? Es decir, antes de verlo, ya había una experiencia de verdad en su interior mientras escuchaban la interpretación de las Escrituras.
El reconocimiento final confirma lo que ya estaba germinando. La presencia de Jesús se capta por una combinación de palabra y signo, de sentido y encuentro. La desaparición también corrige la nostalgia. Si Jesús hubiera permanecido como antes, en la figura de un maestro siempre disponible, los discípulos podrían haber evitado crecer, evitado asumir responsabilidad, evitado convertirse en testigos. Pero al desaparecer, los obliga a pasar de receptores a portadores. La fe se vuelve dinámica, no se guarda, se lleva. Y desde un punto más profundo, la escena introduce una verdad que definirá a la Iglesia. Cristo está presente, pero su presencia no se reduce a lo visible. Se hace real en la escritura interpretada, en la mesa compartida, en la comunidad reunida, y luego puede retirarse de la vista sin irse del todo. La desaparición así no niega la cercanía, redefine el modo. Se les apareció a los apóstoles. La misma noche, mientras los discípulos estaban reunidos con miedo, Jesús se presentó en medio de ellos. Los relatos subrayan el encierro, puertas cerradas, ambiente tenso, sensación de amenaza. No estaban en modo celebración, estaban en modo supervivencia. Y ahí, en ese clima, la presencia de Jesús no entra por negociación, aparece. Su saludo es simple y cargado. Paz. No es un formalismo, es una declaración contra el pánico. La paz, en el sentido bíblico, no es solo calma emocional, es restauración, integridad, regreso a un orden reconciliado. Jesús pronuncia paz como quien reconstituye un mundo roto. La reacción inicial fue de terror, creían ver un espíritu. Eso también es importante. Los propios discípulos no estaban predispuestos a creer cualquier cosa. Dudaron, se asustaron, necesitaron señales. Jesús responde mostrando las manos y el costado, insistiendo en continuidad corporal. Luego pide comida y come delante de ellos. Con eso, el relato apunta a un hecho. La resurrección no es un fantasma, es vida real, aunque transformada. Después, Jesús les abre la mente para entender las Escrituras, que el Mesías padecería y resucitaría al tercer día, y que el perdón sería anunciado a las naciones. La aparición no es solo consuelo, es comisión. La fe se estructura sobre dos ejes, lo que ocurrió y lo que debe hacerse. En algunos relatos sopla sobre ellos y habla del Espíritu Santo, anticipando lo que se manifestará con fuerza en Pentecostés. Esa acción sugiere que la comunidad no podrá sostener la misión por entusiasmo humano, necesitará poder espiritual. Jesús entonces no solo se muestra vivo, prepara el mecanismo de continuidad. El miedo, la culpa y la huida de los días anteriores no se resuelven con reproches largos. Se resuelven con presencia, paz, prueba, escritura y envío. La comunidad apostólica nace ahí, en una habitación cerrada donde la historia parecía terminar, pero terminó empezando. Tomás no se convence de la resurrección de Jesús. Tomás no estaba cuando Jesús se apareció por primera vez al grupo reunido. Ese detalle lo deja en una posición incómoda. Todos hablan de un encuentro que él no vivió. No duda por capricho. Duda porque no quiere sostener su esperanza sobre el entusiasmo ajeno. Su reacción, tal como se narra, es directa y casi áspera. Si no ve en las manos la marca de los clavos y no mete su dedo en esas heridas, no creerá. La demanda de Tomás revela algo humano. La cruz había sido demasiado real como para ser corregida con rumores. Si Jesús murió de esa forma, entonces cualquier noticia de resurrección debía pasar por el mismo nivel de realidad. Tomás, en el fondo, se niega a aceptar una resurrección limpia, sin cicatrices, sin memoria del horror. Pide prueba, pero pide precisamente heridas. Quiere que el resucitado sea el crucificado, el mismo, no una idea. Una semana después, el grupo vuelve a estar reunido y Tomás esta vez está presente. Las puertas aparecen cerradas de nuevo, como si el miedo aún no se hubiera ido del todo. Y Jesús se presenta otra vez, con el mismo saludo de paz. No empieza con reproche, sino con una invitación que parece responder exactamente al desafío de Tomás. Le ofrece las manos, le ofrece el costado, le ofrece el contacto. Lo importante es que el relato no describe a Tomás investigando de manera fría. La escena culmina con una confesión abrupta: «Señor mío y Dios mío». Es una de las afirmaciones más altas de identidad en los evangelios. La duda no desemboca en una fe tibia, sino en una certeza que sube de nivel. Tomás no solo acepta que Jesús vive, reconoce quién es. Jesús responde con una frase que no humilla, pero sí marca un horizonte.
porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es una condena del razonamiento, sino una apertura hacia el futuro de la comunidad. A partir de ese momento, la mayoría de los creyentes no tendrá la oportunidad de tocar heridas. Vivirán de testimonio, escritura, comunidad y experiencia del Espíritu. Tomás entonces cumple una función decisiva. Pone sobre la mesa la exigencia de realidad, obliga a la narrativa a enfrentar la pregunta de la evidencia y se convierte paradójicamente en un puente hacia quienes creerán sin ver. Su resistencia no destruye la fe, la vuelve más robusta porque evita que la resurrección se reduzca a emoción colectiva. ¿Qué hizo Jesús los 40 días después de su resurrección? Tras las primeras apariciones, el relato se expande en un periodo que se menciona con precisión: 40 días. El número no es casual en la Biblia. 40 remite a tiempos de preparación y transición: el diluvio, el Sinaí, el desierto, el ayuno de Jesús. Es la cifra de un umbral, un tiempo para reordenar vida, identidad y misión antes de entrar en una etapa definitiva. Durante esos días, Jesús no se limitó a probar que estaba vivo. Se dedicó a hablar del reino de Dios, es decir, interpretó el sentido de su obra y reubicó la esperanza de los discípulos. Muchos aún pensaban en una restauración política inmediata, Israel libre, un reino visible, un cambio de poder. Jesús corrige la expectativa sin destruirla, la orienta. El reino no se instala como golpe de Estado, se expande como una nueva realidad que transforma a las personas y, desde ahí, cambia el mundo. Los textos sugieren que Jesús se mostró con muchas pruebas, apareciendo en distintos momentos y lugares. A veces en Jerusalén, a veces en el camino, a veces en Galilea. Algunas escenas lo presentan comiendo con ellos, otras instruyéndolos, otras reencontrándose con grupos más amplios. Esa diversidad cumple un objetivo: construir un testimonio múltiple. No es una experiencia encerrada en una habitación, sino una cadena de encuentros en distintos contextos. En ese tiempo, Jesús también repara el tejido humano roto por la crucifixión. Los discípulos habían huido, negado, dudado. La resurrección no borra ese pasado, lo sana con presencia y propósito. El grupo, que estaba fragmentado por miedo y culpa, se reorganiza alrededor de una certeza común: Él vive y los llama. El periodo de 40 días también establece algo clave. La resurrección no fue una visita instantánea y ya. Hubo continuidad suficiente para enseñar, aclarar escrituras, modelar misión y preparar una transición. Eso evita dos errores: creer que todo terminó en la cruz o creer que Jesús simplemente volvió a su vida anterior. No, está inaugurando una fase nueva y necesita que su comunidad entienda cómo caminar en ella. Al final de esos días, el énfasis se desplaza hacia una promesa: no salgan aún, esperen el poder del Espíritu. La misión no se ejecutará con valentía humana, se ejecutará con una fuerza que viene de lo alto, y esa instrucción conecta directamente con lo que ocurrirá después en Pentecostés. Jesús instruye a sus discípulos a propagar sus enseñanzas. En el tramo final de sus apariciones, Jesús convierte a los discípulos en enviados. No los deja como un círculo de admiradores que recuerdan tiempos mejores. Los convierte en portadores de un mensaje que debe salir de su lugar de origen. En algunos relatos, la instrucción se formula como hacer discípulos a todas las naciones, bautizando y enseñando. En otros, como serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La idea es la misma: expansión. Este envío tiene un contenido claro: anunciar arrepentimiento y perdón de pecados y enseñar lo que Jesús enseñó. No es propaganda de un héroe muerto, es proclamación de un evento y de una nueva forma de vida. El centro no es sean mejores personas, sino Dios actuó en la historia por medio de Cristo, y esa acción exige respuesta. También aparece una estructura pedagógica: no basta con convertir, hay que formar. Enseñándoles que guarden lo que Jesús mandó implica continuidad ética. Amar al enemigo, cuidar al pobre, renunciar a la hipocresía, vivir la verdad. La misión entonces no es solo verbal, es comunitaria. Se trata de construir una vida visible que haga creíble el anuncio. Jesús además promete presencia: yo estoy con ustedes. Esa frase resuelve una ansiedad obvia: si Él va a ascender, ¿se quedarán solos? La respuesta es no, pero la presencia será de otro modo.
Esa promesa en la narrativa cristiana se conecta con el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en su comunidad, no como cuerpo localizado, sino como vida que habita y guía. Otra dimensión de la instrucción es la universalidad. Los discípulos venían de un horizonte local: Galilea, Judea, Israel. La idea de todas las naciones rompe fronteras religiosas, culturales y étnicas. No se trata solo de sumar simpatizantes. Se trata de afirmar que el Dios de Israel está reclamando a la humanidad completa. Eso, en su momento, era explosivo. Finalmente, el envío también redefine autoridad. Los discípulos no son sacerdotes del templo ni funcionarios romanos. Su autoridad nace del testimonio. Vieron, oyeron, fueron transformados. Y esa autoridad se sostendrá en la fidelidad al mensaje, no en la fuerza militar. Jesús no arma un ejército, arma una memoria y un mandato. Ascensión de Jesús. La ascensión marca el cierre de la etapa de apariciones visibles. Jesús conduce a los suyos, los bendice y es levantado mientras una nube lo oculta. En la Biblia, la nube no es un efecto visual neutro, es símbolo de presencia divina, como en el Éxodo y en el templo. Decir que una nube lo recibe es decir que entra en el ámbito de Dios, no que se pierde en el cielo como un objeto. La ascensión cumple una función teológica, coloca a Jesús en el lugar de autoridad. No es solo el resucitado, es el exaltado. La predicación cristiana lo dice así: Dios lo sentó a su diestra. Ese lenguaje no describe un asiento literal, sino una posición de gobierno. La historia de Jesús, que comenzó en humildad, culmina en entronización. También cumple una función narrativa práctica. Explica por qué Jesús ya no aparece físicamente como antes. Si la resurrección hubiera ocurrido sin ascensión, quedaría la pregunta: ¿dónde está ahora? La ascensión establece transición. La comunidad entra en una era de fe y espíritu, no de acompañamiento físico permanente. Los discípulos reaccionan mirando hacia arriba, como quien intenta retener lo que se va. Y aparece una corrección: no se queden paralizados. La ascensión no es un espectáculo para contemplar, es una señal para actuar. En algunos relatos, mensajeros les recuerdan que así como se fue, volverá. Esa promesa proyecta la historia hacia el futuro. El cristianismo no vive solo de memoria, vive también de expectativa. En un sentido más profundo, la ascensión afirma algo sobre la humanidad de Jesús. No se disuelve. El Cristo exaltado sigue siendo el que pasó por la cruz. Eso significa que para la fe cristiana, la humanidad entra en el ámbito de Dios de manera nueva. El destino final del ser humano, es decir, la comunión con Dios, queda representado en él. La bendición final es un detalle tierno y potente. Jesús no se va con un gesto de distancia, sino con manos extendidas sobre los suyos. La última imagen visible no es juicio, sino favor, y en ese favor queda la energía para la espera. Quédense, hasta recibir poder. La ascensión no es un final triste, es un cambio de régimen. El Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía de peregrinación, celebrada 50 días después de la Pascua. Jerusalén se llenaba de gente de distintos lugares y lenguas. En ese contexto, los discípulos estaban reunidos cuando ocurrió algo que describen como un estruendo, como viento fuerte, y luego lenguas como de fuego que se posaron sobre ellos. El lenguaje es simbólico y a la vez concreto. Hay sonido, hay impacto, hay transformación inmediata. La escena recuerda grandes momentos bíblicos. El viento evoca al espíritu creador que da vida. El fuego evoca presencia divina y purificación. Pentecostés entonces se presenta como un nuevo Sinaí. No una ley escrita en piedra, sino una ley interior. No una alianza marcada por un lugar, sino por una comunidad. El pueblo ya no se define solo por sangre y territorio, sino por el espíritu que habita. El efecto inmediato fue el habla en otras lenguas, de modo que peregrinos de distintos orígenes escuchaban el mensaje, cada uno en su propia lengua. La escena invierte la historia de Babel. Allí, las lenguas dividieron al pueblo. Aquí, las lenguas debían servir para unir a la gente. No se trata de generar uniformidad, sino de que busca crear comunicación. El anuncio no aplasta culturas, sino que las atraviesa. Pedro toma la palabra y explica el fenómeno con las Escrituras. Cita profetas, habla de Jesús crucificado y resucitado y acusa con claridad, pero ofrece salida, arrepentimiento y bautismo. El tono ya no es temeroso,
Es público, firme y sorprendentemente seguro. Eso es parte del signo. Los mismos que se escondían ahora hablan en plaza. Pentecostés, en el relato cristiano, es el nacimiento visible de una comunidad con poder espiritual. No poder para dominar políticamente, sino para testificar, sanar, resistir persecución y expandirse. A partir de aquí, la historia deja de ser solo lo que Jesús hizo y se vuelve lo que su espíritu hace a través de otros. Con Pentecostés, el cristianismo se convierte en movimiento. Ya no depende de la presencia física de Jesús, sino de su presencia por el Espíritu, y lo que era un grupo pequeño y asustado comienza a comportarse como si la muerte ya no tuviera la última palabra. Se formó la Iglesia de Jerusalén. Después de Pentecostés, la fe dejó de ser una convicción íntima para convertirse en una vida compartida. En Jerusalén, el grupo de discípulos ya no se reunió solo por miedo o nostalgia, sino por una certeza nueva. Dios había inaugurado algo que los superaba, y esa certeza tomó forma visible, no como un edificio, ni como un sistema de poder, sino como una comunidad organizada alrededor de la enseñanza apostólica, la oración y una práctica concreta de fraternidad. Los relatos describen un ritmo. Escuchaban a los apóstoles, partían el pan, oraban y se sostenían como si la vida diaria fuera parte del mensaje. No se trataba únicamente de creer una doctrina, sino de reconfigurar costumbres, el tiempo, el dinero, la hospitalidad, la manera de resolver conflictos. La Iglesia de Jerusalén se fue formando como un cuerpo con memoria viva de Jesús, pero también como un laboratorio social donde la fe se medía en actos. En esa comunidad, el partir el pan no era solo una comida. Cargaba un eco de la última cena y de las comidas de Jesús con gente común. Comer juntos era romper jerarquías, era decir, aquí nadie se salva solo. En paralelo, la oración sostenía una identidad. No eran un club filosófico, sino un pueblo que dependía de la presencia de Dios. Y la enseñanza apostólica fijaba un centro: la resurrección, el perdón, el reino, la urgencia de una vida distinta. La señal más llamativa fue la economía interna. Se menciona que muchos compartían bienes y que nadie pasaba necesidad. Esto no puede leerse como propaganda ingenua. Es un ideal que intenta hacerse realidad en medio de una ciudad desigual, con viudas, jornaleros y peregrinos sin redes familiares. La generosidad se convirtió en una herramienta de supervivencia comunitaria y, al mismo tiempo, en testimonio. Si Dios era padre, la comunidad debía comportarse como familia. Esa vida en común también generó tensiones. La administración del reparto, la llegada de nuevos creyentes, la diversidad cultural dentro del judaísmo, todo ponía presión. Pero aún así, lo central era claro. Jerusalén se convirtió en el primer punto de irradiación, no por su comodidad, sino por su carga simbólica. Allí había ocurrido la crucifixión. Allí comenzó la proclamación pública. La Iglesia de Jerusalén nació sin tronos ni espadas. Nació con palabra, mesa y práctica, como si la resurrección exigiera una forma social que la hiciera visible. Muertes de Ananías y Safira. En medio de una comunidad marcada por la generosidad, aparece un episodio que rompe el tono. Ananías y Safira venden una propiedad, pero retienen parte del dinero y entregan el resto como si fuera la totalidad. El problema no es que se queden con algo. El texto deja claro que la propiedad era suya y el dinero también. El problema es la mentira presentada como devoción, la búsqueda de prestigio espiritual mediante una apariencia. La escena muestra que la comunidad ya tenía un capital simbólico. Dar todo era visto como acto de fe y pertenencia. En ese contexto, Ananías y Safira parecen querer el reconocimiento sin el costo. No buscan simplemente administrar su economía, buscan controlar la percepción, y eso, para el relato, no es un error menor. Es corrupción del corazón en el mismo punto donde la Iglesia intenta ser distinta del mundo. Pedro confronta a Ananías con una frase dura: «No has mentido a los hombres, sino a Dios». Ahí se entiende la gravedad. La comunidad no era solo una organización humana, era un espacio que pretendía vivir bajo la verdad del Espíritu. Mentir dentro de ese espacio era introducir un veneno silencioso. Si la mentira se normaliza, la fraternidad se vuelve teatro y la confianza se derrumba. La muerte inmediata de Ananías y luego la de Safira, cuando repite la versión, se narra como un juicio repentino. No se presenta como una norma para imitar, sino como una señal de advertencia.
El texto subraya el temor que cayó sobre todos. Ese temor no es pánico supersticioso, sino conciencia de que lo sagrado no se puede usar como máscara. La Iglesia podía crecer rápido, pero si crecía sobre falsedad, se convertiría en una copia de lo que decía combatir. Aquí hay una interpretación posible. El episodio funciona como purificación fundacional. En los comienzos de un pueblo, la Escritura a veces describe juicios drásticos para marcar límites, no porque Dios disfrute castigar, sino porque ciertos actos, si se toleran al inicio, deforman todo lo que sigue. Mentir para ganar estatus dentro de una comunidad espiritual no es solo una falta ética, es una fractura en la verdad que la sostiene. También hay una lectura más humana. El relato no glorifica a los creyentes como héroes perfectos. Muestra que, desde el inicio, existió tentación de hipocresía. La Iglesia de Jerusalén no fue una utopía limpia. Fue una comunidad real, con presiones, ambiciones y sombras. La consecuencia narrativa es clara. La comunidad entendió que no bastaba con milagros o entusiasmo. La vida nueva requería integridad, y esa integridad, según el texto, no era negociable. Dispersión de los apóstoles. Con el crecimiento llegó el choque inevitable. El anuncio público de Jesús resucitado empezó a incomodar. No era solo una cuestión religiosa, era una declaración con implicaciones políticas y sociales. Proclamar a Jesús como Señor cuestionaba autoridades, exponía injusticias y reorganizaba lealtades. La persecución, por tanto, no fue un accidente. Fue la reacción natural de un sistema que se sentía amenazado. La presión comenzó en Jerusalén, con arrestos, interrogatorios y prohibiciones de predicar. Pero la persecución no solo intentaba silenciar, terminaba empujando. Cuando la comunidad se vio forzada a moverse, ocurrió una paradoja. Lo que buscaba apagar el mensaje lo expandió. La dispersión no disolvió la fe, la distribuyó como brasas. En los relatos esta dispersión se relaciona con diferentes focos. Algunos creyentes huyeron hacia Judea y Samaria, otros comenzaron a anunciar en nuevos territorios. El texto da a entender que la palabra se propagaba mientras iban. Es decir, no era un plan misionero sofisticado al inicio, sino supervivencia convertida en testimonio. La gente se movía por necesidad, y en ese movimiento llevaba consigo la historia de Jesús. Los apóstoles, como núcleo, se enfrentaron a una decisión: quedarse, exponerse, sostener a la comunidad madre o salir y afirmar la misión en otros lugares. La tradición posterior hablará de destinos diversos, viajes, fundaciones de comunidades y martirios, pero el patrón que queda establecido es este. La fe no podía permanecer encerrada en Jerusalén. Si el mensaje era para todas las naciones, entonces la persecución funcionó como un empujón brusco hacia ese horizonte. La dispersión también produjo una transformación interna. Una comunidad inicialmente muy ligada a costumbres judías tuvo que dialogar con nuevas realidades: samaritanos, gentiles, idiomas, sensibilidades culturales. El anuncio de Cristo empezó a cruzar fronteras que antes parecían fijas. Y en ese cruce surgieron debates profundos sobre identidad, ley o pertenencia. La dispersión no solo expandió el mapa geográfico, expandió el mapa mental. En términos teológicos, la dispersión puede leerse como cumplimiento del mandato: ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final. El camino no fue lineal ni cómodo, fue empujado por el conflicto, pero el resultado fue coherente con la lógica del reino. No se impone por fuerza, se extiende por testigos que, incluso perseguidos, se rehúsan a callar. La Iglesia, que nació como un grupo reunido, aprendió a existir como un pueblo en movimiento. Santiago el Mayor fue decapitado en Judea por Herodes Agripa I. Con el paso del tiempo, la persecución dejó de ser solo presión local y se convirtió en herramienta política. Herodes Agripa I, con ambición de consolidar poder y ganar favor entre sectores influyentes, encontró en la comunidad cristiana un objetivo útil: Atacar a los líderes visibles podía calmar tensiones, mostrar autoridad y alinearse con quienes veían al movimiento como una desviación peligrosa. Santiago el Mayor, uno de los 12 y hermano de Juan, representaba exactamente lo que un gobernante quería golpear: cercanía histórica con Jesús, autoridad moral, capacidad de reunir. Su muerte marca un cambio de etapa. Hasta ese punto la comunidad podía pensar que, pese a las amenazas, los líderes principales serían preservados.
Con Santiago esa ilusión se rompe. La historia entra en un territorio más oscuro, el del martirio apostólico. La ejecución por decapitación no fue una muerte accidental ni una pelea callejera. Fue un acto de Estado. La espada es símbolo de poder legítimo, según el régimen, aplicado contra un testigo del reino. Y ese contraste es brutal. Un hombre que había dejado redes y barcas para seguir a Jesús termina enfrentando la maquinaria política de su tiempo. La escritura no alarga el relato con dramatismos. Lo dice con sobriedad, como si quisiera que el hecho pesara por sí mismo. Esa sobriedad aumenta el impacto. La muerte de un apóstol no se narra como tragedia literaria, sino como realidad histórica que la comunidad tuvo que digerir sin consuelo fácil. La fe debía demostrar si era capaz de sobrevivir sin sus primeras columnas. Hay un eco profundo con palabras de Jesús. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? Santiago y Juan, en vida de Jesús, habían pedido lugares de honra. Jesús los había corregido. La gloria no se medía en tronos, sino en servicio y sufrimiento. La muerte de Santiago parece cerrar ese arco con ironía triste. Su destino no fue el privilegio, sino la copa amarga del testimonio. La ejecución también encendió una señal para la comunidad. Si podían matar a un apóstol, podían matar a cualquiera. La Iglesia dejó de ser un grupo extraño y se volvió una realidad que el poder consideraba necesaria de controlar. Y sin embargo, esa muerte no detuvo el movimiento. Lo endureció, lo dispersó más, lo obligó a depender menos de figuras específicas y más del mensaje central. Con Santiago, la resurrección ya no se proclamaba solo con palabras, se proclamaba con sangre. Muerte de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, después de atacar a la comunidad cristiana, aparece en los relatos como un gobernante que buscaba aprobación y espectáculo. Su figura concentra una tensión clásica. El poder que necesita ser aplaudido termina exigiendo adoración. Y cuando un gobernante cruza esa línea, la escritura suele describirlo como alguien que entra en el terreno de la soberbia sagrada. El episodio culminante lo muestra en un escenario público, vestido con pompa, pronunciando un discurso ante una multitud. La gente responde con una frase peligrosa: voz de Dios y no de hombre. En una cultura donde el poder se sacralizaba fácilmente, ese elogio podía ser un arma de doble filo. Eleva al gobernante, pero lo coloca bajo juicio moral. El punto crítico no es que la multitud exagere, es que Herodes acepta esa exaltación sin corregirla. En el relato, la consecuencia llega como un golpe inmediato. Es herido y muere, descrito con una imagen de corrupción interna. No se presenta como un simple accidente médico, sino como un juicio simbólico contra la arrogancia. La historia no pretende ofrecer un tratado de anatomía. Pretende afirmar que el poder que se cree divino termina devorado desde adentro. La muerte de Herodes funciona como contrapunto al martirio de Santiago. Santiago muere por fidelidad, sin aplausos, sin protección, sin gloria humana. Herodes muere en medio de un acto de gloria pública, rodeado de admiración, pero vacío de verdad. Uno pierde la vida por confesar a Cristo, el otro la pierde por apropiarse del lugar de Dios. La narrativa coloca ambas muertes como espejo. El reino avanza por humildad, el poder humano colapsa por soberbia. También hay un mensaje político-teológico claro. El movimiento cristiano podía parecer frágil ante las autoridades, pero el texto insiste en que la autoridad última no era Herodes. La muerte del rey no borra el dolor del martirio, pero reordena el miedo. El poder que mata no es invencible. Puede herir, puede perseguir, pero no es eterno. Después de la muerte de Herodes, el relato suele remarcar que la palabra crecía o se multiplicaba. Es una forma de decir que la historia no se detuvo con la espada ni con la propaganda. Los intentos de controlar el mensaje terminaron confirmando una paradoja. Cuanto más se presionaba a la comunidad, más se extendía. Herodes buscó ser celebrado como Dios. Su final, según la Escritura, dejó una lección fría. El poder que se endiosa se pudre, y el mensaje que parecía débil siguió caminando.